El método de patrón externo se fundamenta en la relación directa y proporcional que existe entre la concentración de un analito en una muestra y la señal medida por un instrumento analítico. Esta relación se expresa a través de una curva de calibración, que se construye utilizando una serie de soluciones estándar con concentraciones conocidas del analito. Al medir la respuesta analítica de estas soluciones estándar, se obtiene un conjunto de puntos de datos que, al graficarse, forman una línea recta, la cual se describe matemáticamente mediante la ecuación lineal y igual a mx más b, donde y representa la respuesta al instrumento, x es la concentración del analito, m es la pendiente de la recta y b es la intersección con el eje y. La pendiente de la recta refleja cómo cambia la respuesta del instrumento con respecto a cambios en la concentración del analito, mientras que el valor de B representa la respuesta del instrumento cuando la concentración del analito es cero. Usando la ecuación de la recta obtenida de la curva de calibración, se puede interpolar la respuesta medida para determinar la concentración del analito en la muestra desconocida. Este proceso de interpolación es posible debido a la proporcionalidad lineal previamente establecida y validada entre la concentración y la respuesta analítica. Primeramente realizamos el pesado de 10 miligramos del colorante amarillo huevo. Luego lo disolvemos hacia un vaso de precipitados y posteriormente le agregamos a una fiola de 25 mililitros. Finalmente aforamos y obtenemos nuestra solución stock a 400 microgramos por mililitro. Luego procedemos a pipetear 1,25 mililitros de la solución stock y transferimos cuantitativamente a una fiola de 25 mililitros. Posteriormente aforamos nuestra solución patrón a 25 mililitros y obtenemos una concentración de 20 microgramos por mililitro. Luego procedemos a pipetear 2 mililitros de la solución stock y transferiremos cuantitativamente a una fiola de 25 mililitros. Finalmente aforamos y obtenemos nuestra solución muestra. A cada uno agregamos 1, 1.5 y 2 mililitros de la solución patrón a una fiola de 10 mililitros y aforamos con agua destilada. Una vez obtenido las tres disoluciones, procederemos a registrar sus absorbancias por triplicado en el espectrofotómetro. Datos experimentales. Después de haber preparado la muestra y las soluciones estándares a partir del stock, obtenemos las siguientes concentraciones de 2, 3, 4 microgramos sobre mililitros. Tras llevar al espectrofotómetro a las distintas disoluciones, pudimos obtener sus absorbancias por triplicado. Para la concentración 2 se obtuvo un promedio de 0.037, para la concentración 3 de 0.048, para la concentración 4 de 0.059 y para la muestra de 0.368. Con la ayuda de el promedio de las absorbancias y las concentraciones, esto nos van a permitir preparar nuestra curva de calibración y finalmente con ella podremos calcular la concentración del analito que hay en la muestra. Con la ayuda de la ecuación lineal obtenida de la curva de calibración, finalmente podremos hallar la concentración de la muestra al reemplazar los valores. Muy bien, ahora procedemos con los cálculos. Vamos a realizar el promedio de las tres lecturas que hemos obtenido de cada estándar. Para ello seleccionamos las tres lecturas que vamos a calcular el promedio. De manera similar con los demás. Muy bien, ahora vamos a insertar la gráfica de dispersión con la finalidad para obtener la ecuación de la recta. Agregamos la línea de tendencia y presentamos la ecuación y el R cuadrado. Ahora con estos datos vamos a calcular la concentración de la muestra, guiándonos siempre de la concentración teórica que determinamos previamente, que fue de 32 microgramos sobre mililitro. Nuestro valor de la pendiente sería de 0.0112 y el valor del intercepto 0.0147. El valor de Y, que es de la absorbancia de la muestra, fue 0.368 y con esto
calculamos la concentración de la muestra. Para ello tenemos que restar Y menos el intercepto, todo esto dividido entre la pendiente. Y con ello obtenemos nuestra concentración, que sería de 31.5446 microgramos sobre mililitros. Vamos a tener la teórica y la práctica, que la teórica se calcula haciendo 2 mililitros por 400 microgramos por mililitro, que vendría a ser igual a la concentración por 25 mililitros, siendo así nuestra teórica 32, el cual tendría que ser hipotéticamente similar a nuestra práctica, siendo así nuestra concentración práctica de la siguiente manera: vendrá a ser la absorbancia promedio menos nuestro intercepto sobre nuestra pendiente, calculando así que vendría a darnos 31.5446 aproximadamente. Por ello es que nuestro valor vendría a estar casi próximo al teórico, siendo así correcto. Continuando con la parte de discusión, ya habiendo mencionado el coeficiente de regresión lineal, el valor obtenido en la práctica de R cuadrado nos dio 0.9999. Y el gráfico realizado muestra que los puntos de datos se ajustan muy cerca a la línea de regresión. Y esto que va a indicar que minimiza la distancia entre puntos como la recta. Entonces, ¿qué nos va a indicar el valor alto de hecho obtenido de R cuadrado? Que el procedimiento realizado se llevó a cabo de manera óptima, bastante precisa, de hecho, y que los resultados obtenidos son confiables y válidos para su uso. Bien, tomando en consideración los conceptos acerca de precisión tomados anteriormente, se va a discutir ahora sobre la concentración teórica del analito y la concentración experimental determinada gráficamente, en la cual la concentración teórica del analito fue de 32 microgramos sobre mililitro, mientras que la concentración experimental determinada bajo la curva de calibración por método de patrón externo y luego una interpolación fue de 31.54 microgramos sobre mililitro. Entonces podemos apreciar una alta precisión en el método utilizado, siendo este respaldado por el coeficiente de correlación lineal R cuadrado, como ya se vio, siendo mayor a 0.999. Entonces esa diferencia de ambos valores puede atribuirse a un error sistemático tipo personal de un error humano. Esta diferencia se analizó mediante la variabilidad de la absorbancia medida y las desviaciones estándar de los estándares utilizados. A continuación vamos a discutir la concentración del analito, que sería el colorante amarillo, con un estudio similar que se obtuvo de la Universidad Nacional de Trujillo en 2020. En este estudio se pudo apreciar que su pendiente obtenida fue de 0.0103 x más 0.0098 con un R cuadrado de 0.9665. Con una absorbancia muestral que ellos obtuvieron, podrían determinar su concentración de analito, que sería de 1.25 miligramos por mililitro. Puede parecer diferente a nuestra concentración experimental, pero vamos a reproducir nuestro valor de absorbancia en su pendiente, obteniendo como un valor de 34.7767 miligramos sobre mililitro. Este valor coincide con nuestro valor teórico y valor experimental obtenido, lo cual respalda nuestra investigación y los datos de la curva de calibración. Se utilizó el método espectrofotométrico como método de patrón externo para hallar la ecuación de la recta de calibrado. Esto mide las absorbancias y concentraciones de las soluciones estándares. Asimismo, se determinó la concentración de un analito con 31,54 microgramos por mililitro de una muestra de colorante amarillo huevo. Finalmente, la comparación de los resultados obtenidos a través del análisis gráfico de los datos y la base teórica confirman la validez de este método para el rango de concentraciones trabajado.